Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí hoy en nuestro webinar que hemos titulado Oportunidades de inversión en el mercado olvidado. Antes de todo, me complace presentarles a los ponentes de hoy, mis compañeros. En primer lugar, Georgina Sierra, responsable de Global Asset Allocation en la gestora, Gemma Hurtado, directora de renta variable, Carlos Masdevall, director de banca privada de Solventis y, por último, yo mismo, responsable de gestión en Solventis. Como les decía, en el webinar de hoy les queremos trasladar una oportunidad de inversión a través del fondo Solventis Aura, inversión en el mercado de renta variable español, que hemos dicho que es un mercado olvidado, no olvidado solo porque se ha comportado peor que el resto, sino porque hay grandes valores de compañías españolas que son compañías con un gran peso a nivel internacional y que han sido muy maltratadas por el mercado. Vamos a estructurar la presentación en tres partes. Una primera parte introductoria que va a ser una visión macro desde una mirada crítica y profunda a cuál es el entorno de nuestra economía en los próximos años y cuáles son los principales retos a los que nos vamos a enfrentar. En segundo lugar, lo que es la oportunidad de inversión en sí. Todo aquel conjunto de valores que estamos analizando de forma continua en el mercado español y que bien podrían formar parte de una cartera diversificada de acciones a nivel internacional. Por último, explicaremos cómo hemos vehiculizado esta oportunidad a través del fondo Solventis Aura y a partir de aquí abriremos un torno de preguntas. Ahora ya le dejo la palabra a nuestra compañera Georgina Sierra. Hola, buenas tardes a todos. Estamos encantados de que nos acompañen hoy. Vamos a empezar el recorrido, como comentaba Juan Carlos, viendo un poco cómo tenemos el panorama macroeconómico en nuestro país, que ya les anticipo que no es un panorama muy halagüeño. En este primer gráfico estamos mostrando las predicciones de crecimiento económico para este año 2020 y para el año 2021 de diferentes países y regiones económicas. Lo primero que nos salta a la vista es que el crecimiento económico esperado para este año es dispar por zonas geográficas y por países. La factura no va a ser la misma para todos los países y la razón la encontramos en varios sitios. Para empezar, lo que hemos hecho es mirar cómo ha sido la pandemia. Lo que hemos hecho ha sido graficar datos de alta frecuencia de Bloomberg, de Google, disculpad, para ver cuánto tiempo hemos estado en casa y poder determinar cuál ha sido la severidad de la pandemia. Lo cierto es que en estos tiempos los indicadores macroeconómicos habituales, que son mensuales, de periodicidad mensual o de periodicidad trimestral, se nos quedan cortos y hemos tenido que echar mano de indicadores un poco más sofisticados. Aquí, por ejemplo, como les digo, hemos utilizado los datos de alta frecuencia de Google. ¿Qué vemos? Vemos el tiempo que transcurrimos en casa respecto a lo que transcurríamos de media antes de la pandemia. Es decir, países como España, Francia o Italia transcurren más de un 30% del tiempo en casa de lo que lo hacían antes de la pandemia. Aquí podemos ver cómo el confinamiento no ha sido igual en todos los países y cómo incluso en Europa hay diferencias importantes entre un lado u otro. Con lo cual, aquí tenemos ya una primera explicación de por qué algunos países tienen un saldo en crecimiento, una corrección en el PIB más severa que otros. Pero España se llevaba la palma, si recuerdan. Hay más factores. Otro factor a destacar es la composición sectorial de nuestro PIB. En España, un 26% de nuestro PIB, casi una cuarta parte, proviene de sectores como el comercio, la hostelería, la restauración o el turismo. Aquí lo podemos ver. La media de Europa está en torno al 20%. Esa mayor ponderación en estos sectores más complicados que tienen más impacto, que han recibido mayor impacto por el COVID, nos hace también perder puestos en cuanto a crecimiento económico se refiere. Otro factor de vulnerabilidad de la economía española reside en el empleo. La tasa de paro en España
siempre está por encima de la media. Tenemos un paro estructural muy alto y solemos estar a la cabeza en los rankings. Pero no solo eso, que además destruimos empleo con mucha facilidad. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes la tasa de variación en el número de ocupados desde el año 2014 hasta hoy para economías como España o el promedio de la zona del euro. Fíjense que en los últimos años, desde 2014, si bien España ha crecido por encima de la media de Europa, no hemos sido capaces de crear ocupados. El número de ocupados que tenemos sigue siendo prácticamente el mismo que teníamos en aquel momento, mientras que en Europa, durante estos años hemos sido capaces de crear un 6%, de aumentar un 6% el número de ocupados. Al mismo tiempo, cuando ha venido la crisis, nos damos cuenta de que también hemos destruido más empleo que el de Europa. Otro factor importante para entender este gap de crecimiento que tenemos respecto a otros países lo encontramos en el tejido empresarial. En España, el 90% de nuestras empresas tienen menos de 10 trabajadores y solo el 4,5% tienen más de 20. Tenemos empresas pequeñas y si lo comparamos con Europa se constata, con empresas de menos de 5 trabajadores tenemos un 78% frente al 69% que tiene la media europea. Pero es que además tenemos un problema con la productividad. La productividad relativa de las empresas españolas respecto a las francesas, alemanas o italianas es menor. Lo ven en el gráfico de la derecha. Aquí vemos como de media, en torno al 80-85%, de media, nuestras empresas son un 80-85% de productivas respecto a lo que son una empresa de fuera de Europa. Pero es que además ese gap de menor productividad se concentra más en empresas pequeñas que en empresas grandes, con lo cual esto es un añadido. Y esto nos hace más vulnerables en la situación actual. Pensad que una empresa pequeña tiene más dificultades para acceder al crédito y además tiene una solidez financiera más complicada. Aquí pueden ver la evolución de la deuda sobre PIB desde el año 1880. Ahora mismo, a junio de este año, nuestra deuda sobre PIB se situaba en el 110%. Tenemos que retroceder hasta el año 1905 para encontrar un nivel de deuda sobre PIB de semejante magnitud. Pero es que no terminaremos aquí el año. El año terminará probablemente por encima del 120%. Hemos gastado mucho y hemos ingresado poco. Y es que además empezamos con una mala posición, porque empezamos ya con déficit. Las cuentas públicas tienen un reto por delante, un reto muy importante, que solos ahora mismo no somos capaces de asumir. Por suerte, estamos en Europa y Europa sí nos está ayudando. Europa nos ha puesto una red de seguridad debajo de nuestros pies que nos va a facilitar la situación. Por empezar, el Banco Central Europeo nos ha provisto de un marco de estabilidad muy interesante. Piensen que en 2012, cuando nos encontramos en una situación también complicada, sin el Banco Central, los tipos de interés llegaron al 7%. Ahora mismo estamos en torno al 0,15% en el bono a 10 años. Este marco nos ha permitido dar margen a las políticas fiscales que también han llegado desde Europa. Tenemos un primer paquete de 540 millones de euros que ya hemos empezado a recibir. España ha recibido dinero del SURE, del programa para ayudar a respaldar los programas de retención de empleo, como son los ERTES. En el marco financiero plurianual de los próximos 7 años se está barajando 1,1 billones de euros como ayudas para mejorar la economía europea y tenemos encima de la mesa un plan temporal inicialmente eran 750 millones de euros, finalmente ha sido algo menos, 655.000, lo llaman Next Generation y se está hablando estos días en el Parlamento. La idea es que este plan tiene que venir a España y nos va a caer como agua de mayo. A nosotros nos tocan 72.000 millones de euros. El destino de estos fondos, por objetivos, una tercera parte va a ir a transición ecológica, una tercera parte a transición digital.
Por políticas nos parece interesante destacar los 8.640 millones de euros que se van a dedicar a infraestructuras o que queremos gastar en infraestructuras y los 6.480 millones que queremos gastar en transición energética. Pese al apoyo que supone Europa y a la red de seguridad que nos ha puesto bajo los pies, me temo que España tiene por delante un camino complicado, lleno de retos y difíciles de superar. Muchas gracias, Georgina, por tus claras exposiciones y conclusiones del análisis. Es un panorama donde hay retos importantes. Y ahora ya doy paso a mi compañera Gemma Hurtado, la directora de Renta Variable y responsable de la gestión del Fondo Aura. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, como decía Georgina, el panorama macro durante la crisis del COVID en España ha sido especialmente dificultoso. La composición de la economía, los sectores que más priman en el peso del PIB han sido de los más castigados y además, cuando miramos hacia adelante, la falta de rigurosidad en reformas estructurales no hace ver un panorama francamente muy halagüeño. Con todo, el inversor mira hacia el mercado español y lo castiga. Vemos en este gráfico que efectivamente desde inicios de año el IBEX 35 ha sido con diferencia el índice europeo más castigado, cae más de 10 puntos que la referencia media en Europa, cae más de 25 puntos que Alemania y más de 30 que en Estados Unidos. Ha sido un índice muy castigado y los motivos son la macro que hemos vivido y quizá probablemente lo que está por venir, que va a ser francamente complejo. Cuando algo así sucede, cuando hay una caída tan en bloque del mercado, cuando todos los valores caen sin distinción ninguna, la pregunta que nos hacemos es, ¿existe una oportunidad de inversión? Nosotros pensamos que sí, que existe una oportunidad de inversión y el motivo es el siguiente. Cuando nos acercamos hacia los valores cotizados en el selectivo español, en el IBEX 35, y miramos cuál es su exposición real, sus ventas de servicios y productos, lo que nos damos cuenta es que más del 71% de esos servicios y productos que se venden fuera de España. Un 71% del total de los servicios y productos se venden fuera de España, lo que significa que no existe o que el riesgo macro de las compañías listadas españolas es relativamente bajo. Si nos acercamos todavía un poquito más y empezamos a examinar el mercado, nos damos cuenta que estamos delante de un mercado relativamente pequeño. El mercado ibérico está conformado por el mercado de compañías listadas españolas y portuguesas. Son algo más de 160 compañías. Si aplicamos un filtro de liquidez, porque el fondo Solventis Aura es un fondo de liquidez diaria y nosotros queremos tener muchísima flexibilidad en la gestión de la cartera, nos quedan unas 110 compañías invertibles y a partir de ahí empieza nuestro trabajo. Análisis fundamental, muy tradicional, conocimiento del negocio de la compañía y buscamos básicamente tres factores. El primero, visibilidad en los ingresos y las ventas, ya sea por posicionamiento dentro del sector, por diferenciación de producto, porque está operando en un sector que tiene crecimiento natural. Buscamos balances sólidos, bajo apalancamiento financiero, una muy buena gestión del circulante, apoyado por un equipo gestor conocedor del sector donde está operando la compañía y finalmente generación de caja, es decir, todas esas ventas que bajan hacia abajo en la cuenta de resultados, cómo se acaban transformando en caja, que es el valor real que la compañía ofrece al inversor. Con todo, conformamos carteras de entre 25 y 30 compañías, que son carteras concentradas y de convicción. Me gustaría ver con ustedes hoy tres ejemplos muy concretos de esas compañías que tenemos en cartera. La primera que les presento es CIA Automotive. Esta es una compañía que se dedica a la fabricación de componentes de auto, que aplican al chasis, a la carrocería, los frenos, la caja de cambios e incluso los techos solares que llevan los coches. Esta compañía opera en más de 16 países, opera en 4 continentes, tiene un enfoque muy
multitecnológico, tiene inyección de aluminio, mecanizado, trabaja también el plástico. Es una compañía que opera de forma global en más de 110 centros de producción, con una exposición de ventas a España de solo un 6%. Solo un 6% de las ventas están o quedan dentro del ámbito doméstico. A pesar de ello, la compañía ha caído más de un 20% desde que se inició el año y pensamos que sí podría haber una oportunidad de inversión. ¿Por qué? Porque mirando la cuenta de resultados vemos valor. En la parte alta de la cuenta de resultados, en las ventas, estamos esperando crecimientos para los próximos 3 años de más de un 24%. Esto básicamente se apalanca en 2 factores. El primero, la visibilidad enorme que tiene esta compañía en sus ventas por la diversificación, en primer lugar, geográfica, que ya hemos hablado, más de 16 países. En segundo lugar, porque esa capacidad multitecnológica les permite tener en su portfolio de productos más de 7.000 referencias y finalmente por una diversificación de clientes que nosotros consideramos capital. ¿Con esto a qué me refiero? En primer lugar, el cliente principal de esta compañía sería Chrysler Renault, que pesan solo un 7% de las ventas. En segundo lugar, tendríamos con un 6% de las ventas Daimler, Volkswagen y en tercer lugar Ford con un 5% de las ventas. Esa diversificación de clientes les permite poder de fijación de precios y eso permite proteger los contratos de CIE con los OEMs, como los fabricantes de coche, en el largo plazo y a la vez proteger los márgenes de esos contratos. El segundo factor que aporta crecimiento a esas ventas, mirando hacia adelante, es el crecimiento inorgánico. CIA Automotive ha sido una compañía siempre muy activa en adquisiciones. En los 24 años de historia que lleva listada en el mercado español, ha realizado casi ya 100 operaciones y sin duda va a continuar siendo uno de los canales de crecimiento. Por lo tanto, visibilidad en la parte alta por esa enorme diversificación de cliente, producto y área geográfica, a la vez que ese crecimiento inorgánico que pudiera llegar. Vemos además expansión de márgenes. Si esperamos que las ventas crezcan más de un 24, esperamos que el margen operativo o EBITDA crezca más de un 45, llevando ese margen sobre ventas al 17,5% en 2023. ¿Por qué? Propiamente por el modelo de negocio de esta compañía. Esta compañía opera de forma descentralizada. Los centros de producción, los más de 110 centros de producción, operan de forma autónoma, están liderados por equipos locales que ponen su foco en el control de costes y la generación de caja. Y eso es valor para la compañía, eso es expansión de margen. En último lugar, vemos expansión de margen también en una segunda palanca y es la integración de Inteva. Inteva es una empresa de techos solares que CIA adquirió hace 2 años, que está todavía en proceso de integración y que pensamos va a aportar todavía más rentabilidad al conjunto del grupo de automoción. Con todo, visibilidad, expansión de margen y un balance muy saneado. Pensamos que va a cerrar el año en valor estandarizado en 2.7 veces deuda financiera neta EBITDA y esa enorme generación de caja que pueden ver en el cuadro de casi un 50% de conversión de margen operativo probablemente nos lleve por debajo de 2 en el 2022. Con todo, visibilidad, expansión de márgenes, perfil financiero muy sólido y un potencial de más de un 30%, consideramos que sí, CIA Automotive ofrece una interesante oportunidad de inversión. El siguiente ejemplo que quiero compartir hoy es el caso de CAF. CAF es un fabricante de material rodante. Estos son trenes de alta velocidad, cercanías, regionales, metro, tranvías, a la vez que es fabricante de autobuses, adquirió la empresa Solaris en el año 2018 y a la vez tiene una última unidad de negocio que es el mantenimiento, que son contratos de largo plazo de todos estos productos que se han vendido previamente. En el caso de CAF, la visibilidad, como vamos a ver ahora en la cuenta de resultados, nos la ofrece
nos la ofrece la diversificación de clientes y esa cartera de pedidos enorme que tiene de 9.000 millones a cierre de junio de 2020. 9.000 millones de cartera de pedidos representan 3 años de venta. Hay una segunda palanca que nos ofrece muchísima visibilidad en los ingresos, es la recuperación de la entrada de pedidos, los nuevos pedidos que esperamos que entren en cartera. Básicamente hay dos motivos: regulación europea de sistemas de transporte de bajas emisiones y, en segundo lugar, por toda la presión que pudiera llegar, nuevos contratos a los que pudiera acudir CAF gracias a las ayudas europeas que, como comentaba Georgina, se va a dedicar a infraestructura unos 8.400 millones de euros. Por lo tanto, dos factores que apoyan esa parte alta de la cuenta de resultados, esas ventas. Una es la cartera actual existente ya de pedidos, 9.000 millones, 3 años de venta, más además la entrada de nuevos pedidos. Expansión de márgenes gracias al apalancamiento operativo y a una excelente gestión de control de costes que lleva haciendo la compañía de forma histórica, lo que lleva a generar más de un 50% de caja de ese beneficio operativo. El balance es muy sólido también, 2.3 veces a cierre de junio en los resultados del segundo trimestre, y ofrece actualmente, según nuestra valoración, un potencial por encima del 45%. El último ejemplo que traigo hoy es otra compañía del mercado español, que es AP+. AP+ es una compañía que tiene 4 unidades de negocio. La primera de ellas es industria y energía. Es una compañía que hace testeo destructivo y no destructivo en sectores como la minería, el marítimo, el petróleo, la aeroespacial. Es muy diversificada en sectores. La segunda unidad de negocio es IDIADA. IDIADA es una unidad de testeo también, pero en este caso de homologación y certificaciones. En tercer lugar, tiene el apartado de Automotive. Aquí en España es muy conocido porque es la inspección de automóviles, conocido como la ITV. Sin embargo, aunque operen aquí en España, AP+ opera a nivel de inspección de automóviles a nivel global en los 5 continentes. Es una compañía global de inspección de automóviles. Y finalmente el apartado de laboratorios, que aunque es una unidad muy pequeña, es una unidad muy rentable y con un crecimiento enorme, como veremos a continuación. Bueno, pues si nos acercamos más a esa compañía, acabamos de ver que las ventas que se producen fuera de España son también la gran mayoría, que la han castigado más de un 40%, y por lo tanto surge de nuevo la pregunta: ¿hay valor? Nuestra respuesta es sí, y nos miramos nuevamente la cuenta de resultados. Estamos esperando que los próximos 3 años las ventas, los ingresos de la compañía crezcan más de un 11%. La palanca principal, como comentaba antes, es la diversificación sectorial. En sus 4 unidades encontramos una elevadísima diversificación de sectores, como decía, de minería, de automoción, de construcción, de petróleo, de energía. Es una compañía que aplica prácticamente el testeo destructivo y no destructivo, aplica a prácticamente todos los sectores de la economía real. En segundo lugar, hay una segunda palanca de crecimiento de la parte alta de la cuenta de resultados, que son los sectores que traen consigo crecimiento natural, ya sea por regulación, por naturaleza, por poblacional, como son, por ejemplo, el coche autónomo, el pago digital o el testeo de sensores, donde AP+ tiene un apartado muy importante de sus ingresos. Las dos palancas llevarán las ventas hacia arriba. Tiene un apalancamiento operativo muy grande esta compañía, por eso pensamos que el beneficio operativo en los próximos 3 años subirá más de un 30%, gracias a una buena contención de costes y a la gestión de esa cuenta de resultados, y además no descartamos crecimiento inorgánico tanto en las unidades de laboratorio como Automotive. Con todo, visibilidad, expansión de margen y un potencial por encima del 80% nos lleva a pensar que también AP+ es una muy buena oportunidad. Me acerco ahora a las 10 principales posiciones de la cartera del fondo, a nuestro top 10, y mirando esas 10 posiciones nos damos cuenta que en cada una de ellas el potencial es muy grande, que el potencial medio de las 10 primeras posiciones es de más de un 48%, y por lo tanto estamos muy
muy convencidos que el activo de renta variable española, ibérica, es un activo que genera una oportunidad de inversión. 3 pivotes, lo recuerdo, en el siguiente slide lo veremos, un 71% de las ventas están fuera de España. Pensamos que el año que viene el beneficio se va a recuperar más de un 50% en media de la cartera y el potencial de nuestra cartera actual por encima de un 46%. Es sin duda un activo que ofrece una oportunidad de inversión. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Georgina. Creo que no les descubro nada si les digo que España no está de moda. En estos momentos, pues nuestro mercado ha sido tremendamente castigado por los factores macro que hemos comentado, pero un conjunto de compañías que lo que tienen es que están listadas en el mercado español, desde nuestro punto de vista, han sido pues llevadas a unas valoraciones que ofrecen una oportunidad que queríamos compartir con ustedes. Queríamos aprovechar hoy también para compartir con ustedes que en febrero de este año decidimos lanzar un fondo de acciones españolas con el nombre Solventis Aura Iberian Equity, con los mismos parámetros de gestión, de rigurosidad que caracterizan a Solventis, aprovechar el profundo conocimiento que tenemos sobre las compañías, aprovechar la visión de búsqueda de compañías con balances saneados, generadores de caja que tengan visibilidad en las compañías, en las ventas, para lanzar este fondo y que los inversores que quieran tener una pata de su cartera en España puedan aprovecharlo. El objetivo del fondo es superar de forma consistente la rentabilidad del IBEX 35 y hacerlo con menos volatilidad que el índice de volatilidad inferior que lograremos por la tipología de compañías que hay dentro. Es un fondo de reciente creación, es un fondo que nace tan solo en febrero de este año, pero con el know-how de los más de 15 años de gestión que venimos compartiendo con ustedes. Desde su lanzamiento en febrero de este año, pues el diferencial que le hemos sacado al IBEX Net Return, al IBEX teniendo en cuenta los dividendos que incorpora, supera el 15%. Pero más que el diferencial, sobre todo lo que queríamos es aprovechar en el webinar de hoy en un momento que todo el mundo está hablando mal de España, sacar una luz. En España tenemos grandes empresarios y no podemos olvidarlo, y tenemos grandes compañías. Y el objeto de esta presentación era compartir alguna de ellas y mostrarles una oportunidad de inversión de un mercado, como dice el webinar, un mercado a día de hoy olvidado. En nombre de todo el equipo de gestión, muchísimas gracias por acompañarnos y en este momento pasaremos a responder las preguntas que nos han ido formulando a través del espacio habilitado en el webinar para realizar preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos mis compañeros por sus claras exposiciones y, como decía Carlos, creo que las conclusiones son muy claras al respecto. Vamos a entrar ya en el turno de preguntas, que hay muchas. De hecho, no sé si vamos a ser capaces de contestarlas todas. Hemos intentado ordenarlas un poco en función de los aspectos que más se repiten y que más inquietan o interesan a los asistentes del webinar. Tengo preguntas para todos. En primer lugar, para Gemma. Aparece una pregunta sobre un sector que está de moda porque sale en prensa muchos días, y es el sector financiero. La pregunta es, ¿tenemos algún banco en cartera? ¿Qué opinamos del sector financiero? Sí, sin duda así es. Este es un sector que ahora está de moda yo diría que justo ha empezado la consolidación. Llevaba ya mucho tiempo, tanto desde el Banco de España como el Banco Central Europeo, empujando a las entidades financieras que están en este entorno de tipos tan deprimido hacia una consolidación como una posible fuente de rentabilidad, fusionando entidades consigues reducir la base de costes y, por lo tanto, aumentar el retorno sobre capital. Hasta ahora había una restricción muy importante que era el ratio de capital. El Banco Central Europeo exigía que el ratio que tuviera la entidad resultante fuera el máximo entre las dos que conformaban la fusión y esa restricción fue eliminada recientemente, lo que yo creo que ha dado
bandera verde hacia la fusión, hacia la consolidación del sector financiero español y yo creo que también europeo. Dicho esto, nosotros hemos iniciado recientemente 2 pequeñas posiciones en el fondo en 2 entidades bancarias, una de ellas es Liberbank y la otra es Bankinter. El motivo es el siguiente y es que nos parecen 2 entidades que a nivel operativo y comercial están haciendo un trabajo excelente, crecen en el margen de interés, están creciendo en comisiones, tienen un buen control de costes y por lo tanto nos parece que a estos niveles de valoración cotizando a 0,2 veces Liberbank y por debajo de una vez precio-valor en libros Bankinter ofrecen sí una oportunidad de inversión. Hay muchas preguntas. Juan Carlos, activa el micro, por favor. Creo que no se me ha oído bien porque fallo mío, no he puesto el micrófono. Estaba trasladando a Gemma otra pregunta sobre los sectores. ¿Cuáles son los sectores que más tenemos en cartera, que más nos gustan? Nuestro enfoque, yo diría que no es en absoluto sectorial. El mercado ibérico, como decía, es un mercado muy pequeñito y nos permite aproximarnos compañía a compañía. Pero sí que es cierto que hay sectores que yo creo que disfrutan ahora mismo de crecimiento que nosotros llamamos natural, que muchas veces está empujado por el mundo de la regulación. Véase, por ejemplo, el caso de las renovables. Este es un sector que disfruta en estos momentos de un crecimiento subyacente porque hay un tratado encima de la mesa, que es el Tratado de París, que obliga a los países a cambiar su mix energético hacia un mayor peso en renovables y, por lo tanto, favorece a las compañías que son desarrolladoras de parque, favorece a compañías que son fabricantes de componentes. Todas las compañías que participan de ese sector están disfrutando ahora mismo de un crecimiento subyacente que está todavía por venir y que pensamos que se va a alargar de forma importante, al menos hasta el año 2030. Tenemos el sector del coche eléctrico o el coche autónomo. Son 2 corrientes dentro del sector de la automoción que, si bien es cierto que a los fabricantes de coches les suponen más costes tanto operativos como de desarrollo de I+D, sí que hay muchas empresas que funcionan alrededor que se van a ver muy favorecidas. Hablábamos del caso de AP Plus con los testeos que están realizando sensoriales, pero podríamos hablar también de compañías que fabrican componentes específicos para estos tipos de coches. Es decir, hay sectores como el tecnológico que se ve ahora tremendamente impulsado. Hemos visto todo el tema de la situación COVID. Sí, el movimiento hacia lo tecnológico, hacia lo digital, era una tendencia ya imparable. Yo creo que es ahora la misma y acelerada. Es decir, la vamos a ver como una tendencia de fondo, como un sector con crecimiento natural durante los próximos años. Con lo cual, por poner estos 3 ejemplos, habría alguno más por crecimiento poblacional, por cambio de hábitos de alimentación. Hay compañías que disfrutan, hay sectores que disfrutan de crecimientos subyacentes porque vienen acompañados de tendencias que son o naturales o por regulación impulsadas. Muchas gracias, Gemma. Nos llega una pregunta desde el ámbito macro para Georgina. Has sido muy realista, por no utilizar la palabra pesimista, muy realista sobre la situación de nuestra economía y de los principales desafíos y retos que tenemos por delante en todos los ámbitos: paro, déficit, crecimiento, etcétera. Sin embargo, tú misma has dicho que vamos a tener muchas ayudas por parte de Europa y posiblemente vamos a ser el primero o segundo país en ayudas. ¿No crees que estas ayudas pueden realmente ayudar a hacer que el crecimiento se recupere antes? Sin duda, estas ayudas son necesarias no solo para que el crecimiento se recupere antes, sino para salir de la situación en la que nos encontramos. Necesitamos el apoyo de Europa, por eso no dudamos en que va a llegar y en la forma como se ha hablado. Pero una vez tenemos los fondos, hay que ver cómo gastarlos y cómo repartirlos.
Y aquí pensamos que, bueno, que Europa va a estar detrás, que esta red de seguridad que nos han puesto debajo de los pies van a estar muy atentos, la van a gestionar y van a asegurarse, ¿no?, de que el destino de esos fondos sea el necesario para conseguir un entorno productivo más sólido e intentar mejorar nuestra tasa de crecimiento potencial, que ahora mismo es una de las más bajas de Europa. Gracias, Georgina. Nos están llegando más preguntas de carácter micro ahora. En concreto, hay varias preguntas que hacen referencia a cómo componemos la cartera, es decir, de qué depende el peso de las acciones que están en cartera. ¿Cuál es nuestro criterio de diversificación? La composición de la cartera es, sin duda, va muy dirigida a través de la rentabilidad y el riesgo. Al final, cualquier inversión que se acomete en el mundo financiero tiene estos dos factores como referencia. Uno es la rentabilidad que se espera obtener y lo otro es el riesgo. Por lo tanto, cada una de las posiciones de la cartera se modula en función de estos dos componentes. Como rentabilidad entendemos el potencial que nosotros obtenemos para cada una de las compañías en función de los modelos de valoración que nosotros mismos creamos, ¿no? Entendiendo un poco cuál es el modelo de negocio, cuáles son nuestras perspectivas de crecimiento en ventas, etcétera, etcétera. Como riesgo entendemos cuál es la probabilidad que le asignamos a que esas proyecciones se transformen en realidad. Es decir, cuál es nuestro nivel de confianza en esas proyecciones, cuáles son los riesgos patentes que vemos para que se transforme en una realidad o no. Y eso nos ayuda a modular las posiciones que mantenemos dentro del fondo. Por supuesto, las posiciones que están más arriba, que más peso tienen, son compañías que tienen potenciales elevados y a las que asignamos una alta probabilidad de ocurrencia de todas las proyecciones que tenemos en nuestros modelos. Nos siguen, tenemos tiempo yo creo para 2 o 3 preguntas más, no muchas más porque se nos acaba el tiempo. Nos sigue llegando, los asistentes insisten sobre lo que yo le preguntaba a Georgina acerca de los fondos de ayuda que provienen de Europa. Y nos cuenta alguien que el track record de España en la gestión de estos fondos no es muy bueno. ¿Qué podemos decir al respecto nosotros? Bueno, lo cierto es que la empresa España ahora mismo está gestionada por unos gestores que tienen un track record, como decís, complicado. Lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que hay que pensar más allá. Estamos en Europa, quien manda es Europa. Y en este contexto sí pensamos que los fondos van a ser gastados de manera eficiente y que van a conseguir su objetivo. Por supuesto, como nos tienen acostumbrados, Europa va a ser un tema largo, se van a pelear, van a discutir. No va a ser un tema, no va a ser simple, no va a ser fácil, pero sí pensamos que con el apoyo de Europa seremos capaces de superar ese track record y asignar los recursos de una manera que sea productiva y que mejore, como decía, el crecimiento potencial de nuestro país. Otra pregunta para Gemma. Viendo la demanda del petróleo de sus perspectivas, ¿cómo valoran el potencial de Repsol en la cartera de Aura en torno a más del 100%? Sí, esta es una pregunta, yo diría que bastante habitual, porque la gente asocia Repsol al petróleo, al crude oil, y eso es, yo entiendo que es razonable que sea así, pero la realidad es que 2/3 de las reservas de esta compañía son de gas natural, y el gas natural tiene unas perspectivas muy buenas, entre otros motivos porque es el backup principal de las energías renovables y, en consecuencia, pensamos que valorando la compañía a 2P, en las reservas que tienen actuales, la valoración que nos ofrece el mercado es francamente muy, muy atractiva y el potencial efectivamente estaría por encima del 100%. Otra pregunta más. Gemma. Nos preguntan si contemplamos la sostenibilidad en la composición de nuestra cartera. Sí que lo hacemos por un motivo, yo diría, de fondo, y es que las cosas bien hechas suelen performar siempre mejor.
cuanto mejor se hacen las cosas, mejor son los resultados. Y por lo tanto, nosotros que sí que somos creyentes del impacto positivo que tiene hacer bien respecto al medio ambiente, respecto a la sociedad y sobre todo en lo que se refiere a la gobernanza de las compañías, nos parece un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. No es el único, pero es sin duda un factor importante, así es. Gemma, nos llega otra pregunta también del ámbito muy microeconómico. ¿Existe algún sesgo o preferencia hacia compañías de pequeña capitalización? Por lo que has enseñado no lo parece, pero la pregunta está ahí. Pues tal como comentas, así es, no hay un sesgo. Nosotros insistimos que el mercado ibérico es un mercado muy pequeño. Eso nos permite acercarnos de forma muy importante a cada una de las compañías que lo forman y tomar una perspectiva muy cercana de sus negocios, de sus perspectivas y de sus valoraciones. Y por lo tanto no vemos la necesidad de sesgar ni por sectores ni market cap y simplemente buscamos calidad, que es visibilidad, balance financiero y generación de caja con un buen descuento en valoración respecto al valor teórico, sea de la capitalización que sea. Muchas gracias. La verdad es que quedan algunas preguntas, bastantes todavía en el tintero, pero nos dicen que se nos acaba el tiempo y ya tan solo podemos decirles que les agradecemos muy cordialmente su asistencia, su interés y agradecer a mis compañeros por sus claras posiciones, Gemma, Georgina y Carlos. Muchas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Un placer, mil gracias. Gracias a Adiós. todos. Buenas tardes.